que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. El tema de la reelección presidencial sigue despertando mucho debate, tanto nacional como internacionalmente. Por una parte están quienes sostienen que es inconstitucional que el presidente Nayib Bukele persiga un segundo mandato al frente del Ejecutivo. Por otra parte, ya se está articulando de manera institucional la posibilidad de un segundo mandato presidencial a través de la inscripción del presidente Nayib Bukele como precandidato en el partido Nuevas Ideas para buscar un segundo mandato presidencial. ¿Es constitucional o es inconstitucional? La respuesta analítica y definitiva se las tendremos aquí en Negocios e Impuestos. La reelección presidencial es imposible, es inconstitucional, es ilegal y pongámosle el adjetivo que ustedes quieren, no se puede dar, no se debe dar. ¿Por qué? Porque nuestra república así se estableció desde hace muchísimo tiempo atrás. Muchos dicen, es que en otros países sí, pero otros países no tienen la misma constitución que nosotros tenemos. Por más veces que repitan que se puede reelegir, por más personas que lo digan, o por quien lo diga, pero eso es inconstitucional y viola la Constitución, que no lo prohíbe una vez, sino que lo prohíbe 6 o 7 veces de diferentes formas. Para efectuar un adecuado análisis, es importante comenzar a considerar las disposiciones constitucionales que regulan el mandato presidencial. Y así en el artículo 152 ordinal primero de la Constitución encontramos que se dispone que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores del periodo presidencial. Es decir, que no puede ser candidato quien haya ostentado la presidencia en el periodo inmediato anterior o dentro de los 6 meses anteriores al inicio del nuevo periodo presidencial. Esta disposición es sumamente importante y tendremos que volver a ella más adelante. Asimismo, el artículo 154 de la Constitución establece que el periodo presidencial será de 5 años, que comenzará y terminará el 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Así también, el artículo 88 de la Constitución establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Por tanto, el artículo 88 de la Constitución nos establece que la forma que el Estado salvadoreño reconoce como de forma auténtica y única de gobierno es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. La pregunta que surge acá es, ¿qué debe entenderse por alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Y volviendo al artículo 152, ¿cuáles son los límites reales que la Constitución establece para que una persona pueda optar al cargo de presidente de la República? Es sumamente importante también considerar lo que establece el artículo 248 de nuestra Constitución, el cual establece que la reforma constitucional podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados, pero que, como todos sabemos, necesita una ratificación de la siguiente legislatura, la cual se necesita con el voto de los 2/3 de los diputados electos. No obstante, establece algunos artículos pétreos en la Constitución, que es también un tema muy importante que debe ser abordado.
y es que dice que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Nuevamente, considera la Constitución que es vital la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Mucho ojo con esa palabra, con ese término, porque es de suma trascendencia para entender cuál es la coyuntura real que vivimos en este momento y si en algún momento se están violentando algunos artículos de la Constitución. Otro tema que ha salido a la luz pública en los últimos días es que se ha mencionado por algunos sectores que quienes promuevan la reelección o quienes estén a favor de la reelección pierden sus derechos de ciudadano. Partido del presidente ahora está entonces ya llevando al mismo presidente que está ahora, cuando la Constitución dice que son 6 veces es prohibido. Pero no solo eso es prohibido. Segundo, el punto muy raro en la Constitución donde castiga al que hable de esta cosa o empuje a que se continúe la misma persona en el voto. Y es pues el artículo de la Constitución que dice que pierde su derecho político. ¿Cuáles son los derechos de ciudadano que la Constitución establece para las personas? En su artículo 72 dice nuestra Carta Magna que los derechos de ciudadano son ejercer el sufragio, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos, y optar a cargos públicos cumpliendo con requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias. Lo que algunas personas sostienen es que quienes estén a favor de la reelección presidencial, quienes la promuevan o quienes de alguna manera estén favoreciendo una candidatura del presidente Nayib Bukele, pierdan sus derechos de ciudadano, es decir, no puedan votar, no puedan asociarse para constituir partidos políticos y mucho menos puedan optar a cargos públicos. ¿Cuál es la base legal de que estas personas sostienen? Es el artículo 75 de la Constitución que dice que pierden los derechos del ciudadano en su ordinal cuarto, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar a la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios encaminados a ese fin. Sin embargo, la Constitución de la República, como toda ley, debe ser interpretada y analizada por los tribunales y órganos que tienen tal facultad. Un artículo de cualquier ley es impersonal y abstracto, y será la interpretación que se le dé a ese artículo a cada caso concreto lo que delimitará su alcance para ese caso específico. La Constitución por sí misma, valga la comparación y con todo respeto, es como la Biblia. La Biblia por sí misma nos da ciertas lecturas que pueden quedarse algunas de ellas muy abstractas y que hay que interpretarlas a cada caso concreto y a la realidad de cada persona para que tengan sentido. Asimismo es la Constitución. La Constitución es una serie de normas. Deben ser los tribunales de justicia, deben ser los órganos competentes quienes vayan interpretando la Constitución y aplicándola a cada caso concreto. Por eso existe el órgano judicial. Por eso existe la propia Asamblea Legislativa con la capacidad de interpretar leyes. Porque las leyes muchas veces necesitan interpretaciones auténticas para determinar el real sentido que el legislador les quiso darle. Y en el tema de la Constitución, pues igualmente, no puede entenderse que la Constitución por sí misma queda al arbitrio de interpretación de cada persona. Porque podemos tener un artículo en específico y de ese artículo en específico podemos tener 20 interpretaciones diferentes según 20 personas que lo estén leyendo, pero una interpretación debe ser la válida, y para eso existen los tribunales superiores y para eso se establecen
en la misma Constitución quién va a tener la facultad de interpretarla y de delimitar cuáles son sus verdaderos alcances. Así, la misma Constitución en su artículo 183 establece que será la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Asimismo, el artículo 174 de la Constitución dispone que la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus y las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo y otras normativas. Es entonces la Sala de lo Constitucional quien tiene la última palabra en temas, valga la redundancia, en donde se tenga que interpretar y aplicar la Constitución. Ellos tienen la última palabra. Todo lo que se opine por parte de otras personas y los acuerdos y desacuerdos que puedan existir con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional son válidas, son opiniones, pero no dejan de ser eso, opiniones personales, que no tienen ninguna fuerza de ley como para establecer si algo es constitucional o no. El único ente que tiene la facultad y la atribución legal para establecer la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de cualquier acto, ley, reglamento, etc., es la Sala de lo Constitucional. Todo lo que podamos opinar como particulares y los criterios que tengamos no dejan de ser eso, criterios que pueden haber cientos, miles o incluso millones. Y como anteriormente se ha dicho por muchos actores, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Debe cumplirse. Mira, Nacho, en primer lugar, todos estamos de acuerdo con que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional debemos cumplirlas. Las sentencias nacen para ser cumplidas. Nosotros lo que nos queda es aceptar el fallo. El señor presidente de la República y el órgano ejecutivo están en la obligación de respetar y acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, al igual que la Asamblea Legislativa está en la obligación de legislar lo ordenado por dicha sala. Por supuesto, nosotros vamos a dar cumplimiento, o sea, hemos jurado cumplir con la Constitución y la ley, y por supuesto que le vamos a dar cumplimiento a cualquier resolución que provenga de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, como ente máximo interpretador y aplicador de la Constitución, ha emitido sentencia de las 12 horas con 37 minutos del día 3 de septiembre del año 2021 con referencia 1-2021, cuyo link también dejaremos aquí abajo en los comentarios para que cualquier persona pueda tener acceso a ella y pueda darle las lecturas o las lecturas que estime conveniente. Dicha sentencia establece cuestiones muy importantes, muy trascendentales y que explican los auténticos alcances de las disposiciones legales que hace un momento estuvimos comentando. Que la sala empieza a hacer una apreciación de que la conformación de la misma sala ha cambiado respecto de salas anteriores que emitieron pronunciamientos un poco diferentes a los que ella está emitiendo en este momento, y considera que existen pronunciamientos errados, es decir, equivocados de anteriores salas, desarrollados, por ejemplo, en la sentencia del 24 de julio del 2014 con incidente 163-2013, en el cual, haciendo una interpretación del artículo 152 ordinal primero de la Constitución, se hacen derivar prohibiciones para la reelección presidencial. Así también, y esto es muy importante, en la sentencia se establece que existe un abanico de interpretaciones que la Sala de lo Constitucional tiene, a fin de ir desglosando el carácter normativo de la Constitución, para lo cual puede ir adaptando
y desarrollando en el tiempo el carácter de la protección de los derechos fundamentales, así como la determinación y reconocimiento de los denominados derechos emergentes. La Constitución no puede entenderse como un escollo al desarrollo del derecho, sino al contrario, la adaptación a las nuevas realidades, la adaptación a las nuevas demandas del colectivo, la adaptación a las nuevas necesidades sociales. Y por eso hablamos en materia constitucional de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, etc. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano es un derecho relativamente nuevo en los ordenamientos legales de los diferentes países. No existía antes, no existía cuando muchas de las constituciones fueron promulgadas, no existía incluso cuando nuestra Constitución de 1983 fue promulgada, pero es un derecho real, es un derecho necesario de legislar, de regular y de proteger el derecho al medio ambiente sano. Pero si entendemos la Constitución como una piedra inamovible que obliga al colectivo a adaptarse a una realidad que ya no es la que existe, que obliga a la sociedad a permanecer inerte en una realidad que ya no existe, entonces esa es una absoluta interpretación errónea de la Constitución, y es lo que la Sala está diciendo. Volviendo al tema bíblico, y de nuevo con todo respeto, como lo dice el Evangelio, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley ha sido hecha para servir al hombre y no el hombre para servir a la ley. Porque las leyes son estáticas y tienen que irse adaptando con las diferentes interpretaciones. ¿Y quién da esa interpretación? La da un particular, la da un tanque de pensamiento, la puede dar usted, amigo, o la puedo dar yo. Podemos dar nuestras opiniones igualmente válidas, de estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la verdadera interpretación la da la Sala de lo Constitucional, o el único ente que establece si algo es constitucional o no es la Sala. Como hemos dicho, y asimismo lo expone la Sala en su sentencia, la Constitución no tiene por objeto entrar al detalle de cada uno de los aspectos que pretende abarcar. Esto es imposible. Imposible que una ley sea tan casuística y entre al detalle. Esto porque se espera que su contenido sea fácilmente adaptable a las realidades y sociedades futuras. Volvemos al mismo punto, la Constitución no es una cadena que amarra a la sociedad y detiene su desarrollo. Así, la única manera de que el texto de una Constitución se adapte fácilmente a la realidad de protección de derechos fundamentales, a pesar de su carácter meramente enunciativo, es con la aplicación de la interpretación constitucional, y en este punto ocupa un rol indispensable la Sala de lo Constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución. Por tanto, continúa exponiendo la Sala de lo Constitucional que es necesario que la misma Sala adecúe a ese texto inamovible que se encuentra en la Constitución la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano, a sus necesidades actuales, a los nuevos estándares requeridos por el pueblo. Y es que en efecto, lo único cierto de la sociedad es que cambia constantemente y no se puede esperar que las disposiciones constitucionales tengan un significado estático que con el paso del tiempo pueda volverse restrictiva y poco garantista. En ese caso se generaría poca o nula estabilidad jurídica y política, lo cual es un desmedro a la protección reforzada de los derechos fundamentales. La Constitución, amigos míos, no es para detener, insisto en esto, el desarrollo de un pueblo, sino que la interpretación de la misma, la interpretación de las normas constitucionales pueden o deben irse adaptando a las necesidades del colectivo. El poder reside en el pueblo y es algo cierto. El pueblo cambia, las necesidades del colectivo cambian, la realidad cambia y por lo tanto eso permite también que la norma constitucional
y la interpretación de la misma, sobre todo, vaya cambiando. Así, atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar a la voluntad del pueblo, es sin duda la mayor de las violaciones al respeto de la soberanía. Sin embargo, dice la Sala, esta interpretación deja de lado que el permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia no implica de facto que llegue a ser electo. Implica únicamente que es el pueblo quien tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia. Y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta. De nuevo, parece que en esa ocasión la Sala anterior pasó por alto que la disposición mencionada hace referencia no a prohibiciones para ser presidente, sino a prohibiciones para ser candidato. Y lo grave de una interpretación que deja este detalle por fuera radica en que se imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga. Restringirle al pueblo de forma tajante la posibilidad de elegir entre la gama de opciones políticas, dentro de la cual o se puede encontrar también al presidente en funciones, es una limitación que ya no tiene sentido. A lo mejor en su tiempo lo tuvo. A lo mejor en los tiempos en que la Constitución fue promulgada, tuvo el sentido para evitar la perpetuidad en el poder de dictaduras militares, como los Somoza en Nicaragua, los Batista en Cuba, los Stroessner en Paraguay, la dictadura militar en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile, etc. Dictaduras militares que también se dieron en nuestro país, cuando un militar le pasaba de facto el poder a otro militar, a otro militar, a otro militar, para continuar de esa manera y perpetuarse en el poder. Es decir, no solo es o no solo ha sido históricamente una alteración a los preceptos democráticos a través de la perpetuación de una sola persona, como algunos quieren hacerlo ver, sino que ha sido también en nuestro país, hablando específicamente de El Salvador, una vulneración a los principios democráticos a través de una perpetuación de un mismo sistema, pasando de mano en mano únicamente para mantener al mismo grupo de poder. Para algunos podría ser constitucional. Si vulnera la voluntad popular, como lo fue en mucho tiempo en nuestro país, esto va en contra de cualquier constitución y cualquier principio democrático de cualquier estado. Es claro que deben existir requisitos para el acceso a los cargos mencionados, pero al cumplir dichos requisitos es finalmente el mismo pueblo quien conserva la potestad de decidir si quiere un programa político nuevo o la continuación del mismo a partir de la satisfacción de los intereses públicos que han quedado o no satisfechos. El pueblo decide, continuamos o no continuamos con el mismo programa político. El pueblo es quien tiene la última palabra, pero el pueblo no puede limitársele su abanico de opciones de forma ilegítima. Ahora bien, para inscribirse como candidato, la misma Constitución establece ciertas limitantes, y es que no puede inscribirse como candidato la persona que ejerce la presidencia en el periodo de inscripción de candidatos, o la persona que ha ejercido la presidencia durante los 6 meses anteriores al inicio del nuevo periodo. Es decir, en este caso el presidente Nayib Bukele, actualmente en funciones, no podría inscribirse como candidato a la presidencia. Ojo, no podría inscribirse como candidato a la presidencia, lo cual hará probablemente en las próximas semanas. No podría inscribirse si hubiera sido presidente en el periodo inmediato anterior al cual se está inscribiendo. Esto es, en el periodo 2014-2019. Pero el presidente Nayib Bukele
no fue presidente durante el periodo 2014-2019. Entonces sí puede inscribirse como candidato a la presidencia en este periodo. Además, no podría inscribirse si hubiera ejercido o ejerciera la presidencia dentro de los 6 meses anteriores a la finalización del actual periodo presidencial. Por eso tiene que pedir licencia. Por eso tiene que quedarse ejerciendo como presidente interino el vicepresidente Félix Ulloa, porque la Constitución también es sabia en ese sentido y le dice a los que pretendan ser nuevamente presidentes, tienen que pedir licencia durante el periodo de 6 meses anteriores a que concluya el mandato, para de esa manera no aprovecharse ni prevalerse de su cargo y dedicarse enteramente a sus actividades políticas, que no pueden ser o no pueden combinarse con sus actividades de mandato presidencial, porque entonces no haría bien o ninguna, o no haría bien una. No puede ser candidato y presidente. Por eso la Constitución lo manda a desligarse por 6 meses del mandato presidencial, y en este caso asumirlo el señor vicepresidente de la República, para que durante esos 6 meses el señor Nayib Bukele, ya no en sus funciones de presidente de la República, sino en sus funciones de candidato presidencial, se dedique enteramente a sus actividades como candidato, pero no interfieran con sus actividades como presidente. Ese es el real sentido de la norma, y por eso no existe inconstitucionalidad alguna en una nueva inscripción como candidato para el presidente Nayib Bukele. Con respecto a la pérdida de los derechos de ciudadano, que es el otro tema que también de forma concatenada con la reelección presidencial se está comentando mucho, la misma sala lo aclara. Y es cierto, existe la disposición constitucional que establece que pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar a la reelección o continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Pero en unión a todo el análisis y a toda la interpretación sana de la Constitución que ha venido desarrollando, esto significa que pierden dichos derechos el que permite que el presidente se postule nuevamente para un segundo periodo, existiendo prohibición únicamente cuando se trate de un presidente que busque una candidatura cuyo periodo inmediato anterior a la misma haya ejercido ya la presidencia. De ahí que ilegítimo sería promover la continuidad del presidente o una reelección más allá de los 10 años, es decir, más allá de 2 periodos. Cuando el constituyente utiliza la palabra continuación, enmarca el sentido de dicha disposición para los casos en que exista un uso abusivo y arbitrario del poder, utilizándolo para permanecer en el mismo sin que medie una elección. Y lo que hace que una persona pierda los derechos de ciudadano es promover una posible continuación del poder más allá de los 2 periodos, que cumplidos los requisitos que acabamos de mencionar, es factible para un presidente estar en el gobierno. Usted, amigo, puede tener sus propias interpretaciones y son válidas como un punto de vista. Las personas que están en contra de esta interpretación tienen sus propias interpretaciones y son válidas como puntos de vista personales. Pero sería más apropiado para estas personas decir que están en contra o que están en desacuerdo con el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional y no continuar diciendo que la reelección o la postulación para una reelección del presidente Nayib Bukele es inconstitucional, porque no lo es. Porque que alguien considere que una ley, un artículo, una sentencia o lo demás es inconstitucional, no lo hace inconstitucional. Así como tampoco puede caerse en el equívoco de considerar que unos artículos son más constitucionales que otros.
La Constitución es válida del artículo 1 hasta el último y tiene el mismo valor, y es, insisto en eso, la Sala de lo Constitucional la única que puede establecer si algo es constitucional o no. De nuevo, continuaremos analizando temas de la realidad nacional en nuestros videos, en nuestro canal. Les invitamos a que se suscriban, tratando de llevarles el más amplio análisis posible en el poco tiempo que nos permiten las plataformas, para no abusar tampoco de su tiempo. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes de nuestras futuras publicaciones. Voto en el exterior y otros temas. Y no olviden que los mejores asesores legales, tributarios, contables, los encuentra en Negocios e Impuestos. Síganos, déjenos su comentario y cualquier duda, tema o comentario que quiera que abordemos, o si quiere ponerse en contacto con nosotros para temas de asesorías legales, tributarias, problemas con el fisco, etc., a través de nuestras plataformas oficiales. Somos Negocios e Impuestos.